Bueno, ya estamos para desarrollar este tema que tiene que... A propósito, Martín, en presidencia.gov.corta.py todavía no hay decreto con respecto al pasaje. No está el decreto, por lo tanto no está vigente, o sea, no tiene curso legal. Hasta ahora no figura en la página de la presidencia, como bien lo decís. Y el tuit del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dice que ya desde esta medianoche entra en vigencia, pero no hay decreto. 2.400 pasaje convencional y estamos hablando de 3.600 para sí, diferenciado, servicio diferenciado. Con aire. Con aire, pero no hay decreto, o sea, no se puede considerar legal y esto confunde a la ciudadanía. O sea, no existe esa disposición del gobierno, o sea, por lo tanto vos sabés que estaba mirando. Lo que publica Obras Públicas, Pedro, si tenés a mano sería fantástico, creo que tenemos ahí el material. El 13 ya se firmó el decreto. Sí, se firmó el 13, el número de decreto es 1750, pero en la página de presidencia no está. O sea que no emitieron el decreto para no dañar los feriados, o no sé, que las fiestas patrias y la madre no... Porque es impopular, aunque no tengan la culpa del reajuste, es impopular una medida como esta. El ministro de Obras, Arnoldo Bis, dijo esta mañana en la Catedral Metropolitana que desde mañana va a estar vigente. Mañana jueves, y me hace ruido de mayo. Me hace ruido de porque ya firmaron el 13. Sí, y los empresarios de la Cetrapan ya venían anunciando. ¿Con razón? Sí. ¿Con justa razón? Ellos ya pusieron en vigencia. Bueno, Obras Públicas dice en un tuit que entra en vigencia a partir de... Ahí está. Pero el decreto del que habla el 1750 no existe. Por lo menos en el sitio oficial digo bien, de la Presidencia de la República, ese decreto no existe. En la página web figura el último decreto cargado, 1741, del 9 de mayo. Algunos, para burlarse en redes sociales, dicen que Marley todavía no subió el decreto. Claro, porque hay críticas al presidente Mario al entorno de que Marley Figueredo aparezca como una de las referentes del séquito que acompaña siempre al presidente de la República. Y a la primera dama, principalmente. Sí. Sí, y en Pilar tuvo un recordado, digamos... un affair. Sí. Un bluff. Pero ella siempre la acompaña. ¿Pilar? Sí, por lo de la filmación. Ah, no, claro, sí. Aparte, eso de que falta de glamour, el avión y demás. Sí, y recordemos que ella acompañó una delegación oficial al Vaticano, una visita. Marley Figueredo nada tiene que ver con el gobierno. Es más, no debería aparecer. No, debería evitar aparecer para exponer a Mario Abdo Benítez. Ella se fue al Vaticano porque su marido, el senador Rodolfo Friedman, pagó el pasaje. Él lo dijo, yo pagué el pasaje de mi esposa y ella me acompañó en esa visita al Vaticano. Pero ya estamos hablando de políticas de gobierno, ahora tienen que cuidar con esas cosas. En noviembre pasado. Bueno, nos adentramos. ¿Qué cuestiones está enfrentando Mario Abdo Benítez ahora mismo, Martín? Varios frentes. Presentó el jueves pasado el paquete de reformas impositivas. El gobierno quiere recaudar con ese paquete 400 millones de dólares. Por eso es de vital importancia que el Senado apruebe, si por el Ejecutivo, al libro abierto, pero ahí no, eso no va a ocurrir. Va a tener varios recortes. El impuesto al tabaco, ya escuché a algunos sectores que decían, por ejemplo, que bajaron el porcentaje que tenemos que cobrarle al tabaco, por ejemplo, dicen. El impuesto selectivo al consumo. Eliminaron varios productos, sí. Los autos usados, los famosos chileres, porque hay que reducir el daño que produce la superpoblación. Sí. Estamos siendo el aguantadero, bajo el ropaje de la pobreza, estamos siendo el aguantadero de Japón. El monseñor Gogorza decía esta mañana en el TDU, mejorar el gasto público en este paquete de reformas. Estuvo bastante elocuente y bastante concreto el monseñor Gogorza en esa crítica, y decíamos que el presidente Mario Abdo tenía una buena relación con la Iglesia Católica. Recordamos la homilía en Cacupé, fue una muy light, y siempre tenía reuniones
con la jerarquía. Y hoy le pintó la realidad del país. A Mario Abdo. Sí. Y a Hugo Velázquez, también derrotado políticamente en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, sí, el considerado mariscal de la derrota ahí en Ciudad del Este. Y digamos que ahora ellos reciben digamos, AKPT de la Iglesia Católica, diciendo, mostrando la realidad. Hablaban que lucha frontal contra la corrupción, mejorar el gasto, la situación de las cárceles, la inundación que sufre en gran parte del país. Varios puntos, digamos, de la realidad social. Mario Ferreiro también ahí sentado, responsabilidad suya, los albergues en la capital del país. Sí. Otro frente que el presidente tiene es la cuestión de leyes antilavado, que también presentó en el Congreso, muy cuestionado por el sector privado. Recordás, Javier, y la teleaudiencia, la cuestión de la prejudicialidad. Los empresarios dicen que eso puede usarse como garrote político, la presunción de la inocencia, pero el gobierno tiene una presión encima. Si no cumple ciertos estándares en la lucha contra el lavado de dinero, puede caer en la lista gris de países que no cooperan en la lucha antilavado. El examen se hace este fin de año. Esa prejudicialidad, en otros términos, significa, por ejemplo, que la Fiscalía no puede caer con una investigación cuando está en manos de la Subsecretaría de Estado de Tributación el caso. Solo si la Subsecretaría de Estado de Tributación lleva el caso es que tiene intervención el Ministerio Público. Y eso quieren modificar, que la Fiscalía pueda tener esas atribuciones. Esa potestad. Esa potestad, ¿verdad? Sí. De investigar, de intervenir. Pero hay cuestionamientos. Imagínate vos, nada más en todos estos operativos que le llaman, ¿cómo que se llama? Cese de ocupación le llaman. En realidad, un fiscal se va a proceder a un desalojo sin orden judicial. Sí. O abusos de poder del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Y eso decía... ¿Consideran que esto puede ser eso? Claro, que se puede usar como digamos, persecución. O sea, que el gobierno use para perseguir digamos, entre comillas, enemigos. ¿Y por qué Mario Abdo no tiene un frente con quien acordó, negoció, con quien tiene tratos hechos para que se constituya en mayoría y que se vaya dando fuerza a estos proyectos? Él tiene una respaldo a estos proyectos. Tiene su bancada, 8 senadores. Pero 8 nomás, minoría. Sí, hagamos en algunos proyectos, acompaña al Ejecutivo. ¿El llanismo tiene más que él? El llanismo, que figura clave en el Senado, tiene 9 senadores. Puede inclinar la balanza en cualquier proyecto. Hasta el llanismo tiene más senadores que Mario Abdo. Añetete. Hay 3 senadores de la bancada samanieguista. La bancada, ellos son Añetete. Sí, se lo conoce así en la Cámara Alta. Añetete son al final de cuentas. Pero tiene que lidiar con la bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico, que son 5, el freinista. Tiene PDP, es decir, Masi, y Pedro Patria Santa Cruz. Querida. Patria Querida, que en algunos proyectos la acompaña el Ejecutivo. Y otros no. En síntesis, el gobierno no vemos que tenga muñeca, o sea, tacto político para buscar consensos. Estamos hablando de 2 leyes fundamentales para el gobierno. El paquete de... ¿Y Velázquez qué hizo sobre estos 2? El nexo, según la Constitución, sí, del Ejecutivo con el Congreso. Se fue a negociar, a ver, votos. Él se fue para cuestiones, por ejemplo, el juicio político al Contralor, Enrique García, destituido. Él fue para mesa directiva, le interesa al gobierno. Se dice que porque pueden instalar sus temas. Claro, que a Blas Lanzón y el llanismo lo ofrecieron. Bueno, ahí están empezando a maniobrar. Y Hugo Velázquez fue para cuestiones concretas. Pero el Ejecutivo dejó en el tema impositivo al ministro de Hacienda, Benigno López, en el tema de leyes antilavado a la titular de la CEPRELAT, María Epifania González, y en otros aspectos fue maniobrando cuestiones más políticas. A ver, este feriado vino a cortar un poquito nomás la semana y las negociaciones que eventualmente se puedan dar, o el debate inclusive sobre estos proyectos, Martín. Sí, el Ejecutivo también eso, pero estaba inmerso en otras cuestiones. Recordar el tema de la selección del ministro de la Corte. Por ejemplo. Que se perdió mucho, hubo mucho lobby en Muricharoga
para dar el acuerdo, y lo de Enrique García. El Ejecutivo se centró mucho en esas cuestiones, y ahí tenemos una lista. En la cuestión de obras públicas, por ejemplo, que la baja ejecución que se le atribuye al Ministerio de Obras Públicas. Que anunciaron 1.000 millones de inyección de dólares de inyección para la economía, sí, pero están paralizados los procesos licitatorios. La caída del consumo, del comercio. La baja recaudación en aduanas. También. El tema también de la lucha contra las fuerzas delictivas, como iban siempre la aparición de la ACA. Sí, reaparición y ahora prácticamente exterminio de vuelta, con la muerte de Leticia Jara Larrea. Ella era la líder. Ella era la, lideresa, se puede decir, ¿cierto? ¿Se dice líder o sí, lideresa? porque ahora dice que quedan 3 nomás ya, otra vez, en la ACA, que son de emprendimiento del EML, que era del EPP. Y en ese sentido hay que recordar que ese día el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el norte. Claro, ni bien le contaron al presidente, le matamos a una de la ACA, a una 19 años, él inmediatamente fue al norte, tuvo una reunión privada con los comandos que mataron a la secuestradora, se anunció una conferencia de prensa, estuvimos ahí, pero al final el mandatario vino volando de vuelta a Asunción en un helicóptero. Suspendió su actividad oficial en el BCP, una cuestión del Ministerio de Educación. La premiación que le hicieron el vacío a PETA. Así mismo. Ese día él, como dice Iván, fue para el norte, estuvo toda la tarde. Una cuestión, mañana el presidente tiene comando en jefe, va a volver a tratar esa cuestión del ACA y otras cuestiones de seguridad. Y el presidente vemos que están más concentrado en otras cuestiones. La cuestión política le llevó mucho tiempo, como dijimos. Y encima no tiene ajustado nada tampoco. ¿Qué tiene conformado Mario Abdo de frente que le respalda, políticamente hablando, en el Congreso? Porque en el Congreso es lo que cuenta. Sí, en el Senado. En diputados está un poco más tranquilo, digamos, porque ahí tiene más maniobra, por en el Senado es porque los diputados siempre son más independientes porque son líderes de su propio territorio, pues, Martín. Sí. Y el Partido Colorado ahí tiene es minoría en la bancada coloraña TT, pero, como decía, se puede conversar con esas cuestiones de búsqueda de consenso, pero en el Senado el gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene una presencia muy endeble. Y estamos hablando de 2 proyectos, 2 paquetes que son de vital importancia. Una podemos caer en la lista gris. La última fue 2008-2012, que estuvimos en esa serie de países que no colaboran en la lucha contra el lavado. Perfecto. Y otra es la reforma impositiva, el tema de tabaco, un tema sensible. La bancada cartista ya anuncia que va a votar en contra. Por ejemplo. Bebidas azucaradas, impuesto a la soja en estado natural. O sea, cuestiones muy vitales, y vemos al presidente muy inmerso en cuestiones políticas. Está tibio el presidente, ¿verdad? No abarca todo. Él es, como dijo Javier, busca mucho el diálogo, respetar las instituciones y... Pero ya su hijo mientras tanto. No, sí, ya hoy se cumplen 9 meses, Javier. Iván. De su... 9 meses de 9 meses. Rápido pasa el tiempo. Y no hay todavía gran cosa. Pero ¿y qué proyecto de ley importante se aprobó durante este gobierno? La cuestión de la transparencia en las sesiones de la Corte. Que tiene que ver con corrupción, con transparencia. Transparencia, sí. Qué interesante. Pero que la gente pueda sentir acá, en su bolsillo. No. Vemos que los comerciantes, o sea, se quejan que no hay circulante. Que el Banco Central del Paraguay dijo, de -2 a -4 cae. Algo tiene que hacer. Y la agricultura que está sufriendo por la baja en la producción de soja, de exportación. $60 cayó la cotización de la soja. Estima que por tonelada. $1.000 millones se dejó de ingresar en el país. Ese es para el sector. Y si hablamos de pago de impuestos, eso implicaría como 150 millones de dólares. Sí. Sin, que no va a ingresar a tributación, para ser más precisos. Bueno, en minutos regresamos con otros temas aquí en Mesa de Periodistas.